Muy buenos días, estimado hermano, amigo, amiga. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta lección acerca de la vida de Cristo. Antes que todo vamos a iniciar con una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, le damos las gracias por estar aquí reunidos. Gracias por habernos permitido también avanzar en esta nueva semana, Padre. También le queremos suplicar por todas las personas que se encuentran reunidas en las distintas partes del mundo, usted sea con ellas, oh Dios, también con las personas que se encuentran en Panamá. También queremos pedirle por lo de la pandemia, oh Dios, que usted esté en control de todas esas cosas, Padre. Bendiga a las personas que están al frente de la batalla, los médicos, los bomberos, los policías, todas esas personas que están totalmente exhaustas, oh Dios, usted sea con ellos siempre, dele fortaleza, bendígalo y protéjalo de cualquier mal, oh Dios. Gracias por todo y le pedimos que bendiga a todas esas personas y que usted, Padre, nos ayude durante el transcurso del inicio de esta semana. Todo esto se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, como hemos visto, hemos estado tratando lo que tiene que ver con la vida de Cristo. El primer trimestre tratamos acerca de la vida de Cristo número 1, o sea, lo que tenía que ver con el nacimiento, la adolescencia, la preadolescencia, la etapa de joven de Jesús, sus relaciones familiares, sus relaciones personales, o sea, sus amistades y ciertas situaciones en la vida de Jesús, algunos milagros observamos también. Y en este segundo semestre tratamos acerca de algunas, algunas situaciones en la vida de Jesús y específicamente abarcamos lo que fueron las enseñanzas de Jesús, enseñanzas sobre el perdón, enseñanzas sobre la gracia, enseñanzas sobre el templo, enseñanzas sobre algunas parábolas. Entonces nos enfocamos más en las enseñanzas de Jesús con respecto a Jerusalén y con respecto a lo que iba a devenir. Entonces estas enseñanzas fueron dirigidas a sus discípulos. Recordemos que el versículo clave de nuestra clase es: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La clase que corresponde hoy es Jesús y la crucifixión. Jesús y la crucifixión. Entonces vamos a abarcar este tema leyendo, no vamos a leer todo el relato de la crucifixión que trata en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 46. Sin embargo, cada punto que toquemos en la clase, vamos a desglosar los versículos que corresponden a dicho punto. Entonces, para que usted lleve un hilo de lo que estamos tratando, la lectura bíblica se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 46. Vamos a entonces con la introducción. El propósito de Dios, hermano, desde la fundación del mundo fue el de redimirnos, perdonarnos y adoptarnos como hijos a través de la sangre de Jesús. Si nosotros nos dirigimos a Efesios capítulo 1, que es una carta que en lo personal a mí me gusta muchísimo, si vemos por ejemplo el versículo 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él en amor. Y cuando observamos el versículo 7, dice: en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Está hablando de Jesús. O sea, que en Jesús nosotros tenemos perdón a través de la sangre de Jesús. Entonces, el Padre Celestial extendió la gracia a través de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de su Hijo, según Lucas capítulo 23, versículo 34 y 35, y Lucas capítulo 23, versículo 40 y 46. Ahora bien, Dios cumplió sus promesas en el tiempo adecuado, según lo que él había ya pensado, lo que ya se había planificado. Observe en Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, observamos cómo es que
el tiempo de Jesús ya había sido, ah, ya había sido decidido el tiempo correcto en que Cristo iba a venir al mundo. Dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1 al 4, observamos la introducción del libro que hace Lucas, donde él dice que expone los hechos ocurridos en Jerusalén, se lo expone a Teófilo. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que Cristo vino al mundo en el tiempo adecuado, nacido de mujer y nacido, disculpen, bajo la ley. Entonces Dios envió a Gabriel para informar a María que ella cargaría y daría luz al Cristo, dice el versículo 26 del capítulo 1 de Lucas. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y entonces ahí hasta el versículo 33 vemos cómo es que Gabriel le anuncia a María que ella iba a ser la persona que traería a este mundo al Cristo. Dios continuó trabajando a través de Jesús cuando nosotros leemos los relatos del Evangelio, incluso cuando su muerte en la cruz estaba acercándose. Si usted observa en Lucas capítulo 23, versículo 23 al 25. Vamos a ir a Lucas 23, capítulo 23 al 25, dice de esta manera: pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado de la cárcel por sedición y homicidio, pero Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Entonces el plan de Dios desde el principio fue que Cristo muriera para la redención y para nuestra redención, para el perdón de nuestro pecado. Entonces finalmente Dios cumplió su eterno propósito al Jesús, con Jesús, Jesús, Dios cumplió su propósito al someterse a Jesús a la injusta sentencia de Pilato. Cuando vemos Juan capítulo 19, versículo 10 al 11, que es otra perspectiva de lo que acabamos de leer acerca del juicio ante Pilato, dice el versículo 10 y el versículo 11 de la siguiente manera: Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Jesús, incluso sabiendo que moriría, siempre mantuvo su propósito. El propósito de Jesús fue morir en la cruz del Calvario para perdonar nuestro pecado. Incluso Hebreos relata que en la agonía en que estuvo Jesús, por sabiendo que su muerte iba a llegar. Y cuando leemos los relatos también del Evangelio, observamos que Jesús, su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Por la presión que estaba sufriendo al saber cómo iba a morir, de la manera que iba a morir, y algo que nunca él como divinidad había experimentado. Recuerda que Jesús es Dios y nunca había experimentado esa situación de muerte, nunca había experimentado ese temor, nunca había experimentado estas cosas que ahora en su estado físico estaba experimentando. Mientras Cristo estuvo colgado de la cruz, recuerda que él oró por aquellos que lo rechazaron, también oró por aquellos que lo asesinaron. Entonces Jesús se mantuvo fiel y obediente hasta su último aliento, como leemos en Filipenses capítulo 2, dice que él se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y padeciendo de muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte, dice Pablo, de cruz, especificando el tipo de muerte vergonzosa y dolorosa que experimentó nuestro Salvador. Entonces vamos a iniciar con lo que es el primer punto de nuestra clase, que se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 33 al 38, y lo titulamos como blasfemia y bendición. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús,
decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte y repartiéndose entre sí sus vestidos. Dice: y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Entonces el sufrimiento de Jesús en la cruz fue más grande de lo que él podía soportar físicamente. Cuando nosotros analizamos desde un punto de vista médico lo que ocurrió con Jesús, que recuerda que no fue que él partió del juicio y fue crucificado inmediatamente. Recuerda que Jesús se había enfrentado a juicios contra Herodes, juicios contra el Sanedrín, juicios contra el sumo sacerdote, disculpen, contra Pilatos. Entonces, esto había comenzado desde el viernes. O sea que Jesús tenía prácticamente 2 días sin dormir, 2 días sin tomar agua, 2 días sin comer. Entonces, físicamente él estaba agotado. Encima ya lo habían flagelado, o sea que lo habían castigado, lo habían azotado. Y recuerde que la forma de azotar del romano era 40 azotes menos uno, y lo azotaban de tal forma que los huesos de su espalda quedaba expuesta. Esos huesitos con los que ellos, disculpen, amarraban al final de los látigos, hacían que uh, la piel, cuando tocaba esos huesos, la piel de la espalda o la piel de cualquier parte, desgarrara, arrancara pedazos de carne, eh, al ser flagelado. Entonces, no era que Jesús había salido inmediatamente del juicio a la crucifixión, más bien habían ocurrido una serie de situaciones en las cuales su cuerpo había sido maltratado y habían tratado de quebrar su espíritu. Entonces, en este punto Lucas expone solamente, pues Lucas no da más especificaciones acerca de cómo fue que era este lugar, su descripción topográfica, geográfica, histórica, quién le puso ese nombre. Solamente dijo: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús. Entonces, este lugar, La Calavera, recuerde que dice en hebreo, se llama Gólgota. Entonces, Lucas nos informó acerca de la burla también que sufrió Jesús, porque dice que él fue rechazado y murió fuera del campamento. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted dirá: pero ¿qué tiene que ver esto con Jesús? O sea, morir fuera del campamento. O sea, ¿qué tiene que ver que el Gólgota quedara fuera de la ciudad de Jerusalén? Porque el Gólgota no quedaba dentro de los límites de la ciudad, sino que quedaba fuera. Bueno, este era un concepto muy importante. ¿Por qué? Porque en Hebreo capítulo 13, versículo 13 dice: así pues salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Dice: pero esto es porque cuando nosotros leemos en el versículo 11, dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda para el pecado son quemados fuera del campamento. Entonces, todos los animales que eran sacrificados para ofrenda como el pecado no eran quemados dentro del campamento, los cuerpos, sino que eran quemados fuera. Entonces, este simbolismo que hace Jesús al morir fuera de la ciudad representa el sacrificio que hizo. O sea, él es el Cordero máximo, recuerde, es el Cordero sin mancha, el Cordero inmaculado de Dios. Entonces tenía que padecer de la misma forma que padecieron aquellos sacrificios. No en el sentido de que Jesús era un animal, sino en el sentido de que ellos eran quemados fuera del campamento. Entonces así Jesús también fue crucificado fuera del campamento. Entonces Cristo no comprendió la divina ironía del plan de Dios. Porque, ¿por qué decimos esto? Una divina ironía, porque Cristo tenía que sufrir humillación para ser exaltado como rey. Sufrir humillación para obtener exaltación. Entre los que verbalmente insultaron a Jesús, dice allí Lucas que existían dos criminales.
Lucas capítulo 23, versículo 44, dice así, era ya 20, Mateo capítulo 27, versículo 44, dice Mateo capítulo 27, vamos a Mateo capítulo 27, otra perspectiva del relato de la muerte de Jesús. Dice el versículo 44, en la misma hora, en la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. La Biblia nos revela, no nos revela cuáles fueron los crímenes que estos hombres habían cometido. En Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43 se abarca esto. Ahorita en un lugar, más adelante vamos a hablar más acerca de estos dos individuos. Ellos no, los evangelios no nos relatan qué crímenes ellos habían cometido, pero lo único que nos dice es que estos hombres habían cometido algo que era digno de muerte. Entonces, junto con Jesús, los dos malhechores fueron llevados fuera de la ciudad para ser crucificados. En Lucas capítulo 23, versículo 32. Observe cómo dice, y llevaban también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él. ¿Muertos con quién? Muertos con Jesús. Y el apóstol Juan identificó la locación como el lugar de la calavera, que en hebreo es llamado el Gólgota. Juan capítulo 19, versículo 17. Jesús y los dos malhechores fueron despojados de su ropa, clavados en sus cruces y levantados en una posición para que murieran de forma horrible y agonizante. Las cruces de los criminales estuvieron una a cada lado de Jesús. Una estuvo a la derecha y la otra estuvo a la izquierda, como dice el texto bíblico, que dice que lo crucificaron los ladrones uno a cada lado. Y también dice el Salmo que la muerte de Jesús se iba a dar entre malhechores y la sepultura se iba a dar entre ricos. Entonces, uno de los dos malhechores comenzó a hablar, comenzó a decir ciertas cosas, y dice el malhechor, decía así, uno de los que estaban allí le empezó a lanzar insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas capítulo 23, versículo 39. Este criminal ridiculizaba a Jesús mientras cuestionaba el poder de Cristo, al decir, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo. Y también buscaba salvación personal, pero salvación física, dice, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros. Observe cómo este malhechor buscaba una esperanza, buscaba una salvación física, pero realmente no creía que Jesús podía salvarlo. O sea, su creencia no era una creencia total, que estuviera él convencido totalmente, sino era más bien una ridiculización ridiculizar a Jesús, y una parte de lo que nosotros llamaríamos un sarcasmo. Ahora, el segundo criminal respondió a la blasfemia de su compañero. Este malhechor reprendió al primer criminal por cuestionar la autoridad y la divinidad de nuestro Señor Jesús. Entonces, la falta de reverencia del malhechor irrespetuoso sorprendió al otro malhechor. Este blasfemo estaba colgado de la cruz, experimentando el mismo castigo que Jesús, y no sentía temor de Dios. No sentía temor de Dios, no respetaba al Hijo de Dios. Él le dijo, si de verdad eres el Cristo, sálvate pues. Le estaba lanzando un reto, estaba en contra del ungido de Dios. Sin embargo, el segundo criminal reconoció su culpa y reconoció la culpa de su compañero. Además, defendió la inocencia de Jesús al decir, este hombre no ha hecho nada malo, porque dice, pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestro hecho, pero este nada malo ha hecho, decía el malhechor, este nada malo ha hecho. Y le dice a Jesús de la siguiente manera, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta expresión es similar a la que dijo Sansón antes de morir. Vamos a leer lo que dice Jueces capítulo 16. Recuerde cuando Sansón fue apresado por los filisteos, ¿verdad? Y le habían sacado
los ojos. Observe lo que dice Jueces capítulo 16, versículo 27 al 28, cuando fue engañado por Dalila. Dice: y el edificio estaba lleno de hombres y mujeres, y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón los divertía. O sea, estaban burlándose de Sansón. Sansón para ellos era una burla. Y en el 28 dice: Sansón invocó al Señor y dijo: Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me dé fuerza solo esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Observe cómo esta expresión es lanzada por Sansón. Dice: acuérdate de mí. Lo mismo le pasó a Ana. Ana alzó su voz y llorando, pidiéndole a Dios que se acordara de ella. Dice: acuérdate de tu sierva. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 10 al 11. Recuerda que Ana era la mamá de Samuel. No podía ella tener hijos. Dios bendice a los que le temen, según Salmo capítulo 115, versículo 12 al 13. A los pequeños y a los grandes, Él bendice a los que le temen. Entonces, el segundo criminal parecía que comprendía quién era Jesús, el criminal que había arrepentido al otro malhechor, al malhechor que se estaba burlando de Jesús. El segundo, disculpen, parecía que entendió quién era Jesús, cuál era la posición de Jesús. Y habló a Jesús con reverencia. Le dice: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Incluso conocía que existía un reino. Recuerda que Juan el Bautista predicaba acerca de que el reino de los cielos se estaba acercando, y Jesús también predicó acerca del reino de los cielos. Así que es posible que este individuo conocía acerca del reino por las predicaciones, ya fueran de Juan el Bautista o las predicaciones acerca de Jesús. Entonces, un hombre convicto reconoció lo que todos los líderes religiosos no habían podido reconocer. Un joven convicto reconoció o miró mucho más allá de lo que los discípulos podían o querían ver, que era el futuro. Miró el futuro con expectación y vio el reino de los cielos gobernado por Jesús. Vio al reino gobernado por Jesús, el reino de Jesús. Entonces el malhechor suplicó a Jesús que lo salvara, pero este malhechor no suplicó por una salvación física. Observe cómo él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él suplicaba por una salvación espiritual. Entonces Jesús le contestó: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerde que en la historia del rico y Lázaro, que también tratamos en esta clase acerca de la vida de Jesús, observamos que inmediatamente después de que estos dos individuos murieron, reconocieron que estaban en un lugar. En este caso, Lázaro estaba en un lugar de reposo, pero el rico estaba en un lugar de tormento. Lucas capítulo 16, versículo 19 en adelante. Jesús reafirmó su derecho como rey al extender el perdón de Dios a un criminal que comprendió y reconoció que él era el Señor, porque Jesús le dijo: te aseguro, o sea, de verdad, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Observe cómo un individuo blasfemó en contra de Jesús, habló injurias en contra de Jesús, y otro individuo defendió a Jesús y recibió una bendición. Ahora vamos a movernos al siguiente punto, que es el de misericordia y burla, que se encuentra en el versículo 34 al 38. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirando. Y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otro salvó, que se salva a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero más allá de extender el perdón a un hombre, este hombre que estaba colgado en la cruz, Jesús también oró a su Padre para suplicar por el perdón de las personas que lo estaban crucificando. Observen que la cruz no fue un impedimento para que Jesús se comunicara con su Padre Celestial. Esto revela que existía una relación íntima entre Hijo
y Padre. Tanto el Padre como el Hijo estaban unidos en un solo propósito. ¿Y cuál era el propósito? Salvar a la humanidad. Juan capítulo 3, versículo 17. Jesús oró por sus discípulos, oró por los romanos, quienes eran culpables por haber conspirado en contra de él y lo asesinaron. También oró por los judíos, oró por todas las personas que estaban involucradas en esto. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben que han asesinado al Hijo de Dios. Entonces, al realizar esta oración, Jesús enseñó con su ejemplo lo que anteriormente había dicho a sus discípulos, o sea, que había que orar por sus enemigos, que había que pedir bendición para sus enemigos. No solamente lo estaba diciendo de la boca para afuera, sino que lo estaba realizando en este acto, en el acto de que él suplicara perdón por sus enemigos, por aquellas personas que se habían burlado de él. Dios sabía lo que Jesús experimentaría en la cruz. Salmo capítulo 22, versículos 16 al 18, donde David nos relata, pues esto es un salmo mesiánico, cómo él se sentía, cómo David se sentía, pero era un salmo también que se refería a nuestro Señor Jesús. La descripción de Lucas acerca de los soldados romanos dividiendo sus ropas y apuntando es mucho más que una referencia bíblica, porque recuerde que de ese salmo, ahorita disculpen que no tengo el salmo en la mente, que dice que sobre mi ropa echarían suerte y repartirían mis vestidos. Este salmo también lo dijo David, y se refería también a Jesús, o sea, era un salmo que conocemos como un salmo mesiánico. Vamos a leer el Salmo capítulo 22, ¿verdad? Salmo capítulo 22, versículo 16 al 18. Salmo 22, 16. Salmo 22, 16 al 18. Porque perros me han rodeado, me han cercado su cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Observe cómo dice el texto, refiriéndose a los malhechores, dice, me han, dice, rodeado malhechores. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan. Observe cómo dice el 18, el texto que estamos hablando acerca de, de, de haber tirado suerte sobre los vestidos de Jesús. Dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echaron suertes. Observe cómo David estaba prediciendo el futuro, o sea, profetizando acerca de lo que le iba a ocurrir a nuestro Salvador. Lucas estaba describiendo la vergüenza que Jesús cargó por la culpa de todos nosotros para así cumplir el propósito de Dios de salvarnos. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 8, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz. El amor de Dios por nosotros es tan grande que decidió enviar a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario y poder rescatarnos. Dice el versículo en el capítulo 23, versículo 35, y el pueblo estaba allí. El pueblo estaba allí mirando. Tal vez muchas de esas personas escucharon a Jesús enseñando en el templo, las personas que estaban allí observando eso. O tal vez muchas de ellas habían gritado, crucifícale, crucifícale. Lucas 23, 13 al 25. Tal vez muchas personas de esas habían observado a Jesús haciendo un milagro. Parecen haber quedado sorprendidas a nivel de sensibilidad, o sea, tocados sentimentalmente por la crueldad de la crucifixión. Estas personas me imagino que estaban atónitas observando esta crucifixión, pero aún los gobernantes, dice, se mofaban. Salmo 22, 6 al 8. Se mofaban los gobernantes, dice, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Los gobernantes los ridiculizaban, dice, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, versículo 37. También estos hombres se burlaron de Jesús ofreciéndole vinagre en vez de agua, porque dice Mateo capítulo, vamos a ir a Mateo capítulo 27, que Jesús teniendo sed para que se cumpliese
la escritura, entonces dijo que tenía sed. Dice, tengo sed, dice Jesús, tengo sed. Entonces los romanos, para no darle de beber, le dieron agua, le dieron vinagre. Entonces, este, estos individuos se estaban burlando de nuestro Señor Jesús al ofrecerle esta combinación. No estaban realmente practicando un acto de compasión, sino que se estaban burlando de nuestro Señor Jesús. Se estaban burlando de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer el Salmo 69, versículo 19 al 21. Salmo 69, versículo 19 al 21. Salmo 69, 19 al 21. Dice, tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Observe cómo David predice cómo es que Jesús va a tener sed y no le van a dar agua, sino que le van a dar vinagre. Es interesante cómo Jesús cumple esto, porque observe en el versículo 33 de Mateo capítulo 27, dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, dice el de 34, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber, o sea que tocaron con el hisopo, con la esponja tocaron en la lengua, pero no quiso beberlo, porque se imagina usted con sed y beber vinagre, esto sería algo horrible. Dice, había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos, versículo 38. Con esta inscripción, ellos no querían, o sea, no estaban diciendo, o más bien no estaban aceptando que Jesús era un verdadero rey, sino que decían que Jesús era un rey falso. Observe lo que dice también Mateo capítulo 27, versículo 37, dice, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, los hombres que estaban allí no reconocían que Jesús era un verdadero rey. Ellos no reconocían que Jesús era el Mesías. Ellos no reconocían absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque no aceptaban sobre él, porque no aceptaban el cargo de Jesús, porque observe lo que dice también Juan capítulo 19, versículo 19. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Observen lo que entonces muchos judíos se pusieron a hablar. Dicen, entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes del judío decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino el que dijo, yo soy rey de los judíos. Y Pilato respondió, lo que he escrito. Entonces, ellos no reconocían a Jesús como un verdadero rey, sino que era una burla hacia él. Recuerde, muchos de los que estaban allí, a pesar de que asesinaron, consintieron en la muerte de Jesús, Jesús oró por él. Muchos de los que estaban allí recibieron misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchos de los que estaban allí también tuvieron la oportunidad de poder ser perdonados los pecados en Hechos capítulo 2 en Pentecostés. Cuando Pedro se levanta y da el discurso y ellos contestan,
varones hermanos, ¿qué haremos? Muchos de los que estaban allí recibieron esa oportunidad de poder limpiar sus pecados. Vamos ahora al último punto, que es muerte y oscuridad. Mateo capítulo 23, versículo 44 al 46. Dice, era ya como la hora sexta, esta es las 12 del mediodía. La hora sexta, recuerda que todo un calendario judío, ellos tenían la hora sexta. En el calendario de nosotros serían las 12 de la tarde. Cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena sería entonces las 3 de la tarde. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo dicho esto, expiró. La ejecución de Jesús fue observada por mucho más que sus discípulos de lejos, fue observada por mucho más de los líderes religiosos y por muchas más personas que los soldados romanos. Recuerda que Satanás estuvo involucrado mucho en este proceso de la muerte, crucifixión del Señor Jesús. Observe lo que el mismo Lucas en el capítulo 22, versículo 3 dice. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y también veamos lo que dice el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, le dice Jesús a Pedro. En el versículo 40 nuevamente dice así: cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Esto les dice Jesús a los discípulos cuando están en Getsemaní. Y en el versículo 46 también dice: y le dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea que Satanás era una persona muy involucrada en lo que fue la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Dios también estaba observando a la espera para actuar. Dios estaba también observando, no para actuar para evitar esto, sino para la naturaleza, ¿verdad?, iba a reflejar que su creador estaba muriendo. Dice ahí, de repente pasó a la hora sexta. Dice, era ya como la hora sexta cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Al mediodía se eclipsó todo, el sol dejó de alumbrar, ¿verdad? Y se oscureció totalmente la tierra. Y no fue media hora, no fue 15 minutos, no fue una hora, como muchos de nosotros hemos experimentado algún eclipse, ¿verdad?, que ha demorado un par de minutos. Esto fue oscuridad por 3 horas. La tierra estaba llorando a su creador. El universo estaba llorando a su creador. Dice que desde las 12 hasta las 3 de la tarde la tierra se oscureció. Por un periodo de tiempo corto, Dios se separó de su Hijo. Esto era algo tampoco que nunca había sido experimentado por uno de los miembros uno de los miembros de lo que era la deidad, una de las personas de la deidad. Esto no había sido experimentado por ellos. Recuerde el Mateo capítulo 27, versículo 46, y alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Un periodo corto de tiempo no estuvo esa relación entre padre e hijo, esa relación entre las personas de la divinidad. Vamos a ir a lo que es también la parte donde se rasga el velo del templo. Dice allí: al eclipsarse el sol, dice a la hora novena, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significa que el velo del templo se rasgó en dos? Bueno, esta fue una declaración de Dios hacia los líderes religiosos por no haber reconocido la autoridad de Jesús y asesinarlo. Porque recuerden lo que el mismo soldado romano también exclamó, dice: verdaderamente este era el Hijo
de Dios. Dice allí, cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, el romano, diciendo, ciertamente este hombre era inocente. Entonces esta era una declaración para decirle a los líderes religiosos, han asesinado a mi hijo, han asesinado al príncipe de ustedes, han asesinado al Mesías. Esa señal del velo rasgado también significa que Jerusalén y su templo ya no era o ya no sería más el lugar donde las personas buscarían salvación, sino que ahora la salvación se encontraría en Cristo Jesús. La salvación se encontraría en la iglesia a través de Cristo Jesús. Los discípulos de Cristo también proclamaron las buenas nuevas del reino de Dios, empezando en Jerusalén, después en Judea y Samaria y por último a todas las partes del mundo, según Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice que Lucas también dijo eso, es necesario. En Lucas capítulo 24, versículo 44 al 45, observe cómo hizo. Y le dijo, así está escrito, dice en el versículo 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón del pecado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de todas estas cosas, y aquí que me enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investido con poder de lo alto. Dios simbólicamente expresó su juicio rasgando el velo del templo en dos. Dios no estuvo de acuerdo con esta muerte disculpen, Dios estaba diciéndole a los líderes religiosos que habían asesinado a el Mesías. Este rasgamiento del velo también significa que ahora existía una separación de los dos testamentos, del Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento. En este caso, los testamentos eran considerados los pactos, o sea que existía una separación de pactos. Habían personas que vivieron bajo el antiguo pacto y habían personas que vivirían y estaban viviendo ya en el nuevo pacto. Entonces esto significaba también que esto era lo que significaba que el templo se rasgara, que iba a existir un nuevo pacto. Padre, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. El clamor de Jesús a gran voz demuestra la dependencia hacia su Padre. Dice, Eli, la vez Shamaktani, que es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al expresar eso, está expresando la agonía que él sentía en ese momento donde se encontraba solo, pero luego él expresa, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, él está diciéndole, Dios, yo sé que tú tienes completo control de todas estas cosas, usted tiene completo control de lo que está sucediendo y tu sabiduría es mucho más grande que la que los humanos pueden comprender. Entonces yo sé que no me vas a desamparar. Jesús confiaba en la soberanía de Dios y sabía que Él era su refugio. Dice Salmo capítulo 31, versículo 3 al 5. Jesús había profetizado su muerte y resurrección a sus discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 22 y Lucas capítulo 18, versículo 31 al 33. O sea que Jesús estaba asegurando que Dios lo iba a resucitar al tercer día. Decía, al decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o sea que se haga su voluntad, o sea que se haga como usted ya ha decidido, como usted ya ha planificado que se va a hacer, resucitar al tercer día, ascender para poder reclamar mi trono en los cielos. Y dice la última parte del versículo, cuando y habiendo dicho esto, expiró, y habiendo dicho esto, expiró. Ahora vamos a ir a la conclusión, a lo que aprendimos en la lección del día de hoy. Aprendimos en todo lo que dice la Biblia que el ladrón en la cruz no fue la única persona a quien Jesús dijo las palabras de perdón. También hubo un paralítico en Marcos capítulo 2, versículo 3, también en Mateo capítulo 9, versículo 2, Lucas capítulo 5, versículo 20 y Lucas capítulo 7, versículo 47, se observa a Jesús extendiendo el perdón de pecados a estas personas. Recuerden que esta era una de las cosas por las que los judíos procuraban crucificarle. Dice, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Dice, si solamente el Padre puede perdonar los pecados. La Biblia afirma que Dios siempre ha sido un Dios de perdón. Levíticos capítulo 4, versículo 20, Isaías capítulo 1, versículo 18 y Miqueas capítulo 7, versículo 19. David estuvo consciente de que Dios perdonó sus pecados. Segunda de Samuel capítulo 13, versículo 13, Salmo capítulo 32, versículo 1 al 5.
Juan el Bautista también predicó para la remisión de pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4, Lucas capítulo 3, versículo 3. Jesús le pidió a Dios que perdonara a todos los que los estaban crucificando. Recuerde que Jesús dijo, Dios mío, perdónalo porque no saben lo que hace. Padre, perdónalo porque ciertamente ellos no saben lo que están haciendo. Ninguna enseñanza en el Nuevo Testamento contradice que Dios extendió el perdón para todos los individuos que se arrepienten. La sangre de Jesús, recuerden, la sangre de Jesús es la ofrenda por el perdón de los pecados para aquellos que vivieron bajo el antiguo pacto. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 38, dice, porque la sangre de los toros ni de los machos cabríos puede, dice, quitar las inmundicias, no puede redimir, sino que es la sangre de un cordero sin mancha. La sangre de Jesús, el cordero divino, era la única que podía servir para expiar los pecados de toda la humanidad. Las personas del antiguo pacto, es verdad que ellos ofrecieron esa sangre, de la sangre de los animales, pero esta sangre solamente proveía un perdón no completo, un perdón incompleto. Tuvo que venir el Cordero sin mancha, que es nuestro Señor Jesús, morir en la cruz del Calvario para que ellos pudieran recibir esa completitud, completo perdón de pecados completo. Y para los que vivimos bajo el nuevo pacto, también la sangre de Jesús es la que hace posible el perdón de nuestros pecados, según Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Antes de que muriera, Jesús extendió la gracia de Dios al perdonar al ladrón en la cruz, como observamos. De seguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta situación del ladrón en la cruz ya fue expuesta por nuestro hermano Marlon en una de las clases bíblicas que se encuentran también en la Iglesia de Cristo en las Villas, que esto acerca de qué ocurrió con el ladrón en la cruz. La voluntad de Jesús no estaba habilitada antes de su muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 17, recuerde que para que un testamento esté en validez es necesario que su testador muera, por lo que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no había sido aún establecido. Cuando Jesús muere, entonces se establece el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo que no era necesario que el ladrón en la cruz se bautizara, ¿verdad? Porque el ladrón en la cruz estaba bajo el antiguo pacto. Nuestra salvación es posible por la muerte del ungido de Dios. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Ninguna persona, recuerda hermano, que tiene la habilidad para salvarse a sí misma, sino que necesita de Jesús. Romanos 5, 6 al 9, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias por su atención, hermano, en esta clase, y esperamos que nos acompañen en la siguiente clase del domingo, que trataremos acerca de la resurrección, y también le pedimos y le invitamos a que nos acompañe al servicio de adoración, al sermón que se va a estar realizando en un par de minutos a las 10:30. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente fin de semana, un excelente domingo y también un excelente inicio de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.